Bien, Bea, muchísimas gracias por esta información. Dábamos cuenta entonces de los pasos que se están dando a propósito del déficit hídrico. 9 de la mañana, 12 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. 2022 fue un año récord en materia de ejecución de obras por parte de las intendencias en todo el país. Para conocer, cómo se trabajó a través del Fondo de Desarrollo del Interior, es que recibimos esta mañana a la Coordinadora General del Área de Descentralización y Cohesión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a María de Lima. Bienvenida, ¿qué tal? Bueno, gracias por recibirme y un gusto de estar y creo que la gente no tiene tan claro cómo funcionan estos fondos, que aportamos todos a ellos y que se dividen en el país con determinados índices por superficie, por población. Capaz que estaría bueno tomarse unos poquitos minutos para explicar un poco cómo funciona esto, ¿no? Sí, perfecto, creo que es importante, porque aparte es el dinero de todos nosotros con nuestros impuestos, ¿no? Siempre lo recalco porque creo que es importante que tomar conciencia de que estos dineros, si bien los transfiere el Gobierno Nacional, son dineros que van a las intendencias y a los 125 municipios por diferentes fondos, el Fondo de Desarrollo del Interior y el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Entonces, las intendencias y los municipios anualmente llega a OPP una cartera de proyectos donde se planifica lo que va a ser el año en obras. Esos dineros tienen que ejecutarse en el año y a su vez todos esos proyectos que ellos necesitan en diferentes... cuando quieren hacer diferentes políticas, ¿no? Estamos hablando de la inversión, estamos hablando de lo que es el sector productivo, eso las intendencias, y los municipios podemos ir ya más a una planificación anual de más un presupuesto que habla de inversión y funcionamiento. ¿De cuánto se dispone esa bolsa de dinero? ¿De cuánto es y cómo se divide? ¿Es por proyecto? ¿Es por importancia del proyecto? ¿Población? ¿Superficie del departamento? ¿Cómo? Bueno, el Fondo de Desarrollo del Interior es un fondo que es creado por ley, por constitución, y esto lo que lleva es a que se distribuya en las 19 intendencias. Lo único que nosotros en el 20 logramos, junto con los intendentes, llevarlo a que el 15% se hiciera en área municipalizada y al menos el 3%, que lógicamente superó, sea en proyectos productivos. Luego, la plata del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal son dineros que, justamente como te decía, llegan a los municipios, tiene que ver mucho con la planificación, y esto estamos hablando de 1.500 millones que se transfirieron en el 22 y 2.300 millones en el caso del Fondo de Desarrollo del Interior. Pero ¿cómo funciona, digamos, en cuanto a la logística? ¿Es, por ejemplo, la intendencia, el municipio, el que plantea una necesidad, la OPP lo decide, la OPP lo propone? ¿Cuál sería el mecanismo? Bueno, el mecanismo es la intendencia planifica sus proyectos del Fondo de Desarrollo del Interior, los presenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los técnicos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto trabajan con ellos, afinan el proyecto, luego se aprueba en la Comisión Sectorial de Descentralización y ahí se empieza a ejecutar en ese año. En el caso de los municipios, entran a un sistema de gestión que tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se empieza también se pasa por la Comisión Sectorial el proyecto, luego se empieza a ejecutar. La diferencia que tenemos es que en el caso de los municipios, el municipio con la intendencia son los que certifican la obra y nosotros supervisamos, contactamos que todo esté en orden y se les envía los dineros. En el caso de las intendencias, OPP es quien certifica y ahí se hace también el desembolso de dinero. Uno a veces relaciona municipio con capital, que es donde quizá el concepto está un poco más desarrollado, pero esto es a nivel nacional. ¿Y cuántos municipios hay? Bueno, tenemos 125 municipios y es muy interesante lo que tú preguntas, porque es importante tener en cuenta que Montevideo, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo del Interior no lo tiene, pero sí el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Y hoy tenemos municipios que reciben, sobre todo municipios de Montevideo, que reciben dineros tan importantes como reciben las intendencias. Entonces, hoy también, ante el cambio de reglamento, donde los municipios tienen que también certificar la obra para hacerse de los dineros, y el avance de obra y el avance del proyecto, si es social, si es cultural, eso ha permitido también que hoy podamos ver
avances importantes, sobre todo en lo que es la urbanización de barrios de aquí de Montevideo, ¿no? Sobre todo los barrios que están más a la afuera de Montevideo, ¿no? Como es en el Cerro, que hay una fuerte impronta en el municipio A de la parte de pavimentos, en el tema luminaria. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el municipio F, que estuvimos inaugurando calles en el 21 en Punta de Rieles. Ahora vamos a estar inaugurando calles en el barrio Capra. Es el informe que tenemos desde el municipio, así como todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a través del municipio CH, espacios públicos de los otros municipios. El municipio también apostó a la accesibilidad y a otras cosas, pero en definitiva a otros proyectos culturales y eso, y también todo lo que tenemos que ver con los proyectos extrapresupuestales. Entonces, a través del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal y de los 125 municipios, que aparte representan el 60% de la población, hoy se está en todos el territorio nacional. Y más apuntando a las intendencias, tanto municipios como intendencias necesitan tener un know-how, ¿no?, de elaboración de proyectos. Y recuerdo por años de cubrir en el Congreso de Intendentes que la ejecución siempre era lo más difícil, ¿no? A veces incluso se llegaba a no poder ejecutar fondos que sí estaban disponibles. ¿Qué cambió para que, bueno, justamente 2022 pudiera haber sido un año récord en ejecución? Bueno, yo creo que lo que ha cambiado también tiene que ver con esto de empezar a pensar de que hay varios actores en el territorio, ¿no? Está el intendente con sus equipos, están los alcaldes con los consejos, más también algunos ya tienen equipos, otros dependen de los equipos de las intendencias. Entonces creo que también esto entra en una conciencia colectiva y también el público, el cliente de esa intendencia o de ese municipio, el ciudadano que es exigente y que realmente está hoy, no sé si serán los medios de comunicación, las redes, todo lo que existe, que realmente es muy exigente. Y también creo que cada vez tenemos gente con más profesionales y más expertise trabajando en los territorios. Para seguir bajándolo a tierra, ¿qué tipo de proyectos se concretan? ¿Qué es lo que más se hace? ¿Para qué es para lo que más se invierte? Bueno, estos cambios que hemos hecho ha llevado mucho a la infraestructura, ¿no? Más del 70% de los proyectos que recibimos en OPP, que estamos cerca de los 1000 proyectos, en estos dos programas, llegan en, la mayoría es infraestructura, urbanización, el bitumen, el cordón cuneta, los pluviales, todo lo que tiene que ver con la canalización de aguas, y a su vez luego sí tenemos lo que es el deporte, la cultura, la parte social. Y en ese caso, ¿qué sería? Por ejemplo, poner un profesor de deporte, hacer un centro deportivo, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, hasta donde tenemos proyectos de todo tipo, ¿no? Tenemos proyectos que han reparado los gimnasios, tenemos proyectos que tienen el gimnasio desde cero y también tenemos el soporte, ¿no? Tenemos también, no hay que pasar por alto que muchos municipios, sobre todo los municipios, lo que hacen es sostener a su población en diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, como tú decías, de deporte, a veces hay una impronta importante. No solamente es la infraestructura, es el profesor, como tú decías, pero también muchos es la colaboración para que el cuadro de fútbol vaya a jugar afuera, para que el grupo de gimnasia también salga, para que se profesionalice o directamente para darle justamente un sostén en el tiempo para que puedan llevar adelante esta política deportiva, ¿no? Y cuando se habla de récord, ¿cuánto más que otros años? ¿Cómo se midió eso? ¿En números qué significa? Más que en porcentajes, porque acá es el dinero anual, es el tiempo, millones, ¿no? Acá claro. Lo que pasó fue que por ahí siempre estábamos llegando al último mes, o sea, al último cierre, que si bien se cierra en diciembre, pero claro, se certifica, las certificaciones las recibimos en enero, las últimas, para cerrar totalmente la parte económica. Justamente lo que ha pasado es que cuando la última sectorial pudimos contactar de que realmente se estaba cerrando. Entonces, eso es el récord en el tiempo. No había que ir corriendo, creo que se organizó más. Estamos haciendo un trabajo muy importante en el sentido de concientizar, porque también es importante los cambios estos, en el sentido de que, como nosotros desde el gobierno queremos asegurarle al ciudadano, es que si van
1 millón a un municipio, a esa ciudad, por ejemplo, si vos me decís, Atala tiene asignado 3 millones por el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, queremos que esos 3 millones se inviertan en Tala. Asegurarle al ciudadano que ese dinero va a estar en Tala. Entonces, esto también ha llevado a que, por ejemplo, intendencias se vean realmente duplicados en su dinero. Canelones, por ejemplo, recibe 300, en el 22 recibió 300 millones por el Fondo de Desarrollo del Interior, pero 360 millones por el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Entonces, imagínate la Intendencia cuando tiene que sostener también con los técnicos a los municipios el ejecutar el doble del monto, ¿no? Doble, y a su vez ese trabajo que tiene que hacer también de coordinación. Entonces, ¿qué pasó? Muchas intendencias, entre ellas la de Canelones, lo que hizo fue como descentralizar también los equipos técnicos. Y eso no es una contraprestación, eso es algo que se le da a la intendencia y no tiene que devolverlo. No, es totalmente dinero que claro, queda en el para... caso del Fondo de Desarrollo del Interior, esto es plata que vuelve a las intendencias por concepto de los tributos. En el caso de los municipios tiene plata de este dinero, pero a su vez tiene plata de rentas. Por eso que cuanto más municipios hay en un territorio, más dinero tiene el departamento. Claro. ¿Cómo se trabajó con el Fondo para la Juventud? Bueno, el Fondo de la Juventud fue un fondo que, junto al director de INJU, Felipe Polié, ellos tenían interés de hacer un impacto de la política con los gobernantes en el país. Entonces, fue una propuesta de trabajar juntos, de ese fondo sea más grande aún en recursos. Y bueno, y ahí tomamos la iniciativa, porque desde el gobierno también se está muy preocupado y se está trabajando mucho y se está poniendo mucha atención en la salud de los jóvenes y adolescentes. Hubieron foros que se hicieron este año y la verdad que el generar espacio para jóvenes, el contener, el crear programas o también fortalecer a aquellos que ya estaban, ¿no? Y lo importante del Fondo de Juventud es que notás que hay los proyectos, la mayoría fueron presentados por la sociedad civil organizada y que los municipios o los intendentes presentaron estos proyectos para poder llevar adelante. Justamente eso quería preguntarle, porque se ha verificado en muchos casos, pienso el ejemplo de Montevideo, que son los propios vecinos los que hacen propuestas muchas veces que incluso se votan. En ese caso, ¿cómo es el mecanismo? ¿Los vecinos lo presentan al municipio o lo presentan a la intendencia y de ahí puede llegar a financiarse o cómo funciona? No, nosotros hacemos todo nuestro vínculo es con los gobernantes. Con los gobernantes. ¿No? Con los municipios y con las intendencias. Y ellos a partir de ahí, a medida de las sugerencias o de las propuestas, si tienen de vecinos o capaz que la intendencia o el municipio tiene un proyecto propio y lo quiere presentar. Entonces, ellos tienen libertad en ese sentido. No, siempre que estén dentro de las bases, tienen libertad de acción. Para el Fondo de la Juventud, ¿de cuánto se dispone? ¿Cuánto dinero? Bueno, estamos hablando que 20 millones es en este año estos fondos, tanto para intendencias y para municipios. Es la primera vez también que estamos trabajando con las intendencias. Los dineros extrapresupuestales se planteaban, por lo general, siempre para los municipios. Y es la primera vez que vamos también a trabajar con las intendencias. ¿Por qué? Por la sencilla razón que aquel vecino que no está viviendo bajo el régimen municipalizado, claro, no tiene la posibilidad de tener esta posibilidad de proyecto. Entonces, lo hicimos de esta manera para poder llegar a todos, al igual que los de desarrollo económico y, bueno, huertas también, pero huertas comunitarias lo hicimos con municipios porque muchos proyectos de huerta lo tenemos en ese 3% de fondos productivos que lo hacen las intendencias. María, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Cerramos por acá la charla con la Coordinadora General del Área de Descentralización y Cohesión de la OPP, María de Lima, 9 de la mañana, 26 minutos.